clase de criminalística aplicada desde el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, IESIP, Ventana del Conocimiento. Le doy la más cordial bienvenida a todos los integrantes de este curso denominado Criminalística Aplicada. Mi nombre es Joaquín Valles, soy abogado, especialista en Derecho Penal, experto criminalista por espacio de 15 años en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, denominado 6CPC, e investigador criminalista de la Fiscalía del Ministerio Público. Con 28 años de experiencia entre esas dos instituciones. 6CPC como experto criminalista en el área de laboratorio criminalístico y 14 años en la Fiscalía del Ministerio Público, específicamente la Unidad Técnico-Científica de Investigaciones del Estado Táchira, desde donde estamos impartiendo esta clase, en San Cristóbal, Venezuela. Bienvenidos. Me gustaría que, por favor, los que estén por ahí conectados, pues se presenten para conocerlos. Buenos días, doctor, compañeros. Bueno, me presento, soy el señor Vera Párraga Mauricio Giovanni, y mismo discente de estas clases. Bienvenido, amigo Párraga, me dijo. Vera Párraga Mauricio Giovanni. Vera Párraga. Sí, doctor, Ay, buenos días. buenos días, bienvenido. ¿Desde dónde me está hablando y cuál es su función allá? Por favor. Efectivamente, de Ecuador, Santo Domingo de los Áchilas. Mi función acá me desenvuelvo en el área de criminalística, Funcionario, ¿verdad? Funcionario policial. Funciona- funcionario policial en el área de criminalística. Muy interesante. Gracias, bienvenido. ¿Quién más está por ahí? Gracias, doctor. Muy buenos días, señor docente. Mi nombre es Cristina Cueva. Soy cabo segundo de policía. Me desempeño en el área en la Dirección Nacional Financiera como talento humano y eso. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Muy gente. Gracias. ¿Quién más por allí? Puede. ¿Cómo está, mi doc? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién me llama? ¿Quién me habla? Le saluda Diego Fernando Rivas Cusme, agente de tránsito primero de la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo, aquí mismo en Ecuador. Funcionario de tránsito, ¿sí? Sí. Pero de alguna empresa privada, ¿sí? No, es una empresa aledaña o anexa al municipio de Santo Domingo. Perteneciente pues a la policía, ¿sí? Sí. Policía Nacional, No, agente de tránsito. agente de tránsito. No, Ok, agente civil de tránsito. ok, bienvenido. Muchas gracias, mi doc. ¿Quién más por allí? ¿Qué tal, Buenos doctor? días. Buenos días. ¿Me sigue oyendo? Ajá, Ya, doy primero. Buenos días, ¿cómo está, doctor? buenos días, bien. ¿Quién me habla? Morris Alejandro Jiménez Apolo, soy cabo primero de la Policía Nacional del Ecuador. Igual me desempeño en el área de talento humano. Muy gustoso de aprender y conocer sobre el tema, doctor. Bienvenido, amigo Morris. También Gracias. vamos a aprender de ustedes, porque esto va a ser Muchas, una clase, aparte de que sea multidisciplinaria, tiene que ser interactiva.
porque aquí yo soy el profesor, el facilitador, pero no es que me la sé toda, ¿no? Ustedes también voy a aprender de ustedes. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Está Santiago Zambrano, le saluda. De igual manera, pertenezco a la Policía Nacional. Tengo el grado de cabo primero y soy agente investigador en la Unidad de Administración Pública. Bienvenido, amigo Santiago. Gracias, doctor. Espero que intercambiemos conocimientos. ¿Quién más por allí? ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, el placer? Igualmente, un gusto para usted, doctor. Al momento, John Borja, perteneciente a lo que es a la institución policial, en el grado de teniente. Asimismo, me destaco en lo que es jefe de talento humano, licenciado. Bienvenido, teniente Borja. Muchas gracias, licenciado. ¿Quién más quedará por ahí pendiente? Quedarse la mano. Debemos a Vera Párraga, Cristina Cueva, Diego Rivas, Mauricio Morris, Santiago Zambrano. Buenos John días, Moore. doctor. Buenos días. Me presento, mi nombre es Jerónimo Mieles, me desempeño como agente de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, asimismo dispuesto a aprender cosas nuevas aquí. Bienvenido, amigo Jerónimo. Santo Domingo. Santo Domingo es como una provincia ya, sí, me imagino. Provincia y cantón, ciudad. Por lo que veo, todos como que están en la provincia. O hay alguno en otra localidad. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, le saluda Jaime Dueñas, también de la provincia de Santo Domingo. Me desempeño como agente de tránsito, así mismo para Ah, ok. brindar toda la colaboración y prestar atención. Gracias. Tengo bastante gente de tránsito, entonces vamos a hablar sobre ese tema de tránsito, los accidentes de tránsito. Claro, desde el punto de vista criminalístico, ¿no? Bienvenidos. Bueno, si no hay más nadie por allí, vamos a comenzar. Y quisiera que alguno de ustedes me dijera qué conoce de la criminalística o qué cree que es la criminalística. Creo que es una materia que estudia los hechos que ya se han realizado. Eh, es mi pequeña opinión, doctor. ¿Cómo no? ¿Quién me habló? Vera Párraga Mauricio, Era doctor. Párraga, ok. ¿Quién más por allí tiene idea de qué es criminalística, qué estudia la criminalística y por qué es tan importante la criminalística para la investigación, bien sea cualquier tipo de investigación penal, específicamente la investigación de tránsito, en los hechos de tránsito? No importa. Eh, la, cri- Ajá, dígame. la criminalística sería algo que estudia los hechos con el fin de determinar las causas de por qué se dieron, los o posibles datos relativos a la víctima, en este caso en los accidentes de tránsito, posibles culpables. Muy bien. Ahora, la criminalística será que un área, una ciencia, una disciplina. ¿Qué es la criminalística? ¿Qué pudiera ser? Y Doc, en sí la criminalística es una ciencia que estudia los hechos de una circunstancia que haya pasado. En este caso, si hablamos de accidente de tránsito, ¿cómo sucedió el accidente de tránsito? ¿Cuáles fueron los factores exógenos, endógenos de de dicha situación? Asimismo, dentro de lo que es Policía Nacional, supongo que es la investigación de cómo se realiza o cómo sucedió un crimen.
¿Cuáles fueron sus circunstancias? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron? Es correcto. Es Vera Párraga, ¿sí? ¿Quién habló por allí? Vera Párraga. Ahora, Rivas habló. Rivas, ya va. Diego Rivas, ¿cómo no? Disculpe. Ahora, cuando yo hablo de criminalística aplicada, ¿qué creen ustedes que es criminalística aplicada? Que es como se llama la materia, la cátedra que vamos a empezar a ver desde hoy. Mi dog, otra vez, disculpe. Sí, Criminalística aplicada se basaría dentro de la materia como todos los métodos, usos, investigaciones, modelos que hay para seguir una investigación en curso. claro, también tiene que ver muy bien lo que usted dice, pero vamos a complementarlo. Cuando hablamos de criminalística aplicada, es porque la criminalística en sí tiene una perspectiva multidisciplinaria dentro del ámbito forense, es decir, contempla diferentes áreas, ¿sí? Diferentes estudios, como por ejemplo la balística, la toxicología, la informática forense, la antropología forense y todas las ramas en las que se divide la criminalística. Entonces, todas esas ramas trabajan en un conjunto para resolver un caso específico. Por eso, la criminalística se aplica, es aplicada. La utilizamos y es así porque es multidisciplinaria. Ella se basa, ¿sí? Se soporta en diferentes ciencias. Eso es así. Por eso, entonces, hablamos de criminalística aplicada. Ella solita no trabaja. Ella debe apoyarse y asentar sus bases en las ciencias del saber. Entonces vamos a ver algo, claro, aparte de que vamos a ahondar más sobre lo que es la criminalística, vamos a hacer un breve recorrido, porque tenemos que conocer siempre la historia de lo que vamos a hablar, ¿sí? De cómo surgió, qué época, quiénes fueron los precursores, por qué surgieron esos precursores. Es muy interesante porque ellos fueron los que le dieron vida e hicieron todo lo posible para que naciera la criminalística que conocemos hoy día. Y ella, pues a través del tiempo, a través de la tecnología, pues ha ido evolucionando y ha ido creciendo de la mano también con los delitos, porque los delitos también van de la mano de la criminalística y de los aportes que la criminalística puede dar y de los avances que puede dar. Así como la criminalística avanza en el tiempo, ¿verdad? Evoluciona, también los delitos evolucionan y se vuelven cada vez más perfectos, aunque no hay crimen perfecto. Entonces tenemos que la criminalística se basó en tres fases. La primera fase, fue la fase precientífica, diciéndolo así, que era una fase equívoca, se llamaba. Se basaba en lo empírico, no había nada comprobable, la ciencia no estaba allí, no se utilizaba la ciencia para comprobar el delito. Era algo que no tenía sustento. Cuando posteriormente surge entonces la época científica, por eso es que decimos que la criminalística no es de vieja data, la criminalística es, si se quiere, reciente, hablando de que viene del siglo XIX para acá, comparándola con otras ciencias que son más viejas. En este caso le vamos a dar todos los votos a lo que ocurrió cuando un señor que se llamó Hans Gross, allá por los años 1800 y pico, ¿sí? Siglo XIX, pues creó lo que se denominó el manual del juez. El manual del juez no era otra cosa sino eh, Hans Gross, primero que todo, fue un juez de un pueblo, ¿verdad? Nació en Austria, juez de instrucción, y él se preocupó porque sus colegas jueces comprendieran el trabajo que realizaban las policías de investigación criminal en esa época, porque había una especie como de divorcio entre lo que hacía la policía y lo que el juez analizaba,
la policía le enviaba sus escritos y el juez analizaba y no entendía. Entonces, él creó un manual donde ahí creó las primeras disciplinas criminalísticas. Habló del argot criminal, del argot policial, creó las primeras, quien dice, inicios para lo que fue la química forense, la biología forense. También trató lo que fue la datiloscopia forense y todo aquello que tiene que ver con la planimetría, con la grafotécnica, con la grafología. Él se encargó de crear ese pequeño manual, donde las policías se iban a especializar en cada una en esas ramas, Entonces, es por eso que se es considerado como el precursor, uno de los principales precursores, o quien le dio ese envión para que naciera la criminalística, porque antes de él no se conocía qué era criminalística. Entonces, él decía que en una investigación lo que aportaba más no era un pesado interrogatorio, sino, por ejemplo, eran aquellos rastros de tierra que se encontraban en los zapatos del fulano, o del investigado, o del presunto, ¿sí? O del sospechoso. Esa pequeña porción de tierra, micro, que a veces se alcanzaba a visualizar, él le daba más importancia a eso, porque te daba más información acerca de lo que había pasado, dónde había estado el hombre, ¿sí? Si había estado en la escena del crimen, ¿sí? Si había perpetrado el hecho. A él le daba más importancia a eso. Decía, esas muestras de tierra me van a dar más información que un interrogatorio de 2, 3 horas a una persona o a esa misma persona investigada. Porque él podía inventar y decir mentiras, pero los zapatos de él no decían mentiras. La ropa de él no decía mentiras. Las uñas, si tenía rastros de tierra en las uñas o rastros de sangre, eso era algo fehaciente, que no hablaba como un interrogatorio, con palabras, pero te decía mucho cuando se interpretaba a través del uso de la criminalística. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Quién me complementa algo por allí? Vamos a hacer la clase interactiva. No solamente yo voy a hablar, sino que ustedes van también a aportar su experiencia como funcionarios policiales de investigación que están activos en el campo. En sí, mi doc, mil disculpas, hago uso de la palabra, manifiesta que la criminalística en sí es una agrupación de ciencias, de varias ciencias que nos ayudan a determinar circunstancias, todo en base. Antes no había en estas investigaciones, sino que era solo con interrogatorios y por decisión unánime de jurado. Más bien creo que en ese tiempo era solo por eso. Pero gracias al doctor Hansbrough, dice que él creó varias directrices o cómo se debería manejar en el tema de investigaciones previas. Eso es lo que entiendo yo y eso es lo que nos da a nosotros en este tiempo la pauta para realizar las investigaciones que hoy en día se realizan. Es correcto, amigo Rivas. Ahora, podemos definir la criminalística, bueno, para algunos es disciplina científica, para otros una ciencia auxiliar del derecho penal. Todos tienen su parte de razón, pero lo más importante para mí, en mi concepto, es que se trata de la ciencia del pequeño detalle. Así lo dijo un autor, se llama Rafael Moreno González, en español,
que tiene un libro de introducción a la criminalística, donde él explica en pocas palabras lo que es la criminalística. Una ciencia del pequeño detalle, lo que estamos hablando. El pequeño detalle, ¿sí? Aplicado a la criminalística a través de las ciencias naturales, ¿sí? No, nos dice, ese detalle nos dice mucho, nos dice mucho. Entonces, la criminalística es una ciencia autónoma al servicio del derecho penal, es descriptiva, es comparativa, netamente comparativa y explicativa. Y tiene por objeto, ¿qué tiene por objeto la criminalística? Dar respuesta a lo que denominamos el tetraedro de la criminalística, ¿sí? Donde debemos determinar en ese tetraedro quién es la víctima, quién es el victimario, ¿sí? Cuál es el sitio de suceso y cuál es el medio de comisión. Eso a través, ¿sí? Mediante el abordaje técnico-científico de los elementos materiales encontrados en el sitio de suceso, le decimos acá, creo que allá le dicen escena del crimen. Ahorita alguno de ustedes me puede apoyar en eso, pero en sí esa es la criminalística. Una ciencia multidisciplinaria que se basa en diferentes disciplinas y es la ciencia del pequeño detalle. El pequeño detalle donde a través del uso del apoyo de las ciencias naturales, ¿sí? Como la biología, la química, la matemática, la física, todas esas ciencias, pues se han creado ramas en la criminalística que posteriormente vamos a verlas de manera detallada para entonces estudiar y dar respuesta a lo que denominamos el tetraedro de la criminalística. Esa es la base de la investigación criminal. Si alguien va a aportar algo, por favor, le agradezco. ¿Habían escuchado algo sobre el tetraedro de la criminalística? La verdad es la primera vez, mi doc, que escucho del tetraedro. Pues La criminalística. ese tetraedro es la base de todo estudio de investigación criminal y de criminalística en sí. Eso lo vamos a estudiar también de manera detallada más adelante. Ahorita estamos haciendo una especie de introducción. Entonces, ocurrió un primer congreso en Estados Unidos, California específicamente, en el año 1961, donde surgió una definición de lo que es la criminalística. Ahí dijeron que la criminalística es una ciencia autónoma al servicio del derecho criminal, porque demostró tener un método científico propio para obtener resultados únicos y por lo tanto es una ciencia autónoma, descriptiva, comparativa y explicativa. Ahora, la criminalística tiene objetivos, tiene dos grandes objetivos. El primero es el objetivo material. ¿De qué trata ese objetivo material? El estudio de las evidencias físicas, de los elementos materiales que se utilizan y se producen en la comisión del hecho punible. Tanto los que se utilizan como los que se producen al ocurrir un hecho punible. Ahora, está también el objetivo formal. Este es el objetivo material. El objetivo formal es que a través de la metodología técnico-científica aporta elementos de prueba a los órganos que procuran justicia. Esa metodología técnico-científica vamos a verla más adelante de manera más detallada. ¿De qué se trata eso? Seguimos con la criminalística. Ella tiene características que la hacen única. Por eso debemos decir que primero es una ciencia por sus métodos y principios. Ella se basa en la metodología técnico-científica. Es decir, crea una hipótesis, hay unas probabilidades a través del estudio de los indicios y elementos que se consiguen en un sitio de suceso. Ella se crea una hipótesis y esas hipótesis se van
se van afianzando o se van descartando a medida que pasa la investigación, pero a través del uso de la metodología técnico-científica, hasta llegar, por eso que podemos encontrar entonces en un sitio lo que se denomina indicios, ¿sí? Lo que se denomina las evidencias de interés criminalístico. Eso vamos a verlo también. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un indicio, ¿sí? Un elemento probatorio, una evidencia de interés criminalístico o una prueba. ¿Cuándo se convierte en prueba? Al final, todos los elementos de interés criminalístico que encontramos en un sitio de suceso no son pruebas, son simplemente indicios, son evidencias, son rastros, son todo aquello que vamos a tomar para armar el gran rompecabezas y al final se va a constituir en plena prueba. Pero para que se constituya en plena prueba, tiene que ser sometido a una metodología técnico-científica donde se va a realizar peritajes científicos y que me va a determinar que la mancha de color pardo rojizo o de aspecto pardo rojizo encontrada en la camisa de fulano de tal se corresponde con sustancia de origen hemático perteneciente a un grupo sanguíneo específico y de naturaleza humana y pertenece a fulano de tal. Pero para todo eso tiene que haber una metodología y un trabajo técnico de laboratorio criminalístico que me pueda decir con veracidad el dictamen pericial que les acabo de indicar. Por ejemplo, tomé el ejemplo de la mancha de sangre, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, para eso tiene que ser también netamente comparativa, porque para yo decir que pertenece a fulano de tal, tengo que tener a ese fulano, tengo que tener a esa persona, ¿sí? Para que yo a través del ADN pueda comparar, hacer el match con la muestra de semen o la muestra de sangre que conseguí, el pelo que conseguí, el apéndice piloso, ¿sí? El rastro de piel, el apéndice córneo. Yo lo consigo. Ahora, ¿a quién pertenece? Entonces, tengo que hacer la comparativa. Pero entonces, eso se determina, ¿cómo determino quién es la persona? Ahí es donde entonces entra la parte de investigación criminal, la parte de pesquisa, la parte del que investiga va más allá, a ver de qué se trata. Ah, pero se trata de un caso de violación. Ah, pero aquí pudo haber estado una o dos personas, ¿sí? ¿Con quiénes se relacionaba la víctima? ¿Qué amigos tenía? ¿Qué familiares? Etcétera. Todo eso forma parte de la investigación criminal, que esa es la cual se apoya la criminalística. Es identificativa e individualizadora. Siempre nos tienen que decir a quién pertenece, a quién pertenece. Fíjese, ya me dicen que faltan 10 minutos. O sea, este tiempo no da para más. Si se llega a cortar la transmisión, porque llegamos a los 40 minutos del Zoom, que es el límite, vamos a tener 15 minutos más para que no se vayan a ir. ¿Sí? Se vuelven y se conectan. Por favor. Además de eso, Sí, me doy. ¿cómo no? Muy bien. Perdón que lo interrumpa. Después de de estas clases, o sea, se termina, se cierra, nos volvemos a conectar. Sí, sí. Pueden ingresar de nuevo para los 15 minutos restantes. Porque es que Ya. yo había hablado acá, pero entonces me dijeron que no, porque viene luego un profesor que va a usar esta aula, entonces pues no puedo, ¿cómo es? Quitarle tiempo a él. Para próxima oportunidad, próximo encuentro, vamos a tener, si es posible, 2 horas. Para entonces que tengan en cuenta eso. Por ahora estamos dando una especie de introducción. Entonces, es experimental, la criminalística, se apoya en las ciencias del saber, es identificativa, individualizadora, es comparativa, netamente comparativa. Ahora, ¿ustedes han escuchado algo de que la criminalística es lo mismo que la criminología?
A veces se confunden mucho, hay gente que se confunde, incluso los abogados o los mismos funcionarios confunden lo que es, creen que es lo mismo cuando se habla de criminalística y cuando hablamos de criminología. Pues no es lo mismo, no es lo mismo porque pareciera que son las mismas, pero no son. Trabajan en conjunto, sí, sí, pero una tiene una finalidad y otra tiene otra finalidad. Mientras estamos hablando de la criminalística, que es una ciencia autónoma, ¿sí? Ciencia penal auxiliar, de carácter científico, eh, auxilia al derecho penal, a las ciencias forenses, y tiene la finalidad de resolver el tetradero de la criminalística, como bien lo dijimos, ¿verdad? A través de descubriendo, ¿sí? A través del análisis, del estudio de ese tetradero, descubrir quién cometió el crimen, cuándo, cómo y dónde se cometió el hecho criminal que se investiga. ¿Mediante qué? Mediante el empleo de procedimientos científicos, técnicos. Se busca compilar evidencias físicas y digitales, materiales y no materiales, que busca a través de esa compilación lograr someterlas a protocolos previamente establecidos para dar respuesta a las inquietudes científicas que sustenta la criminalística. Entonces, es una ciencia de carácter práctico, es una ciencia aplicada. Entonces, los aportes de la criminalística a la investigación penal. Bueno, está dirigido hacia la colección, procesamiento y producción de los elementos de convicción, que es otra forma como mencionamos las evidencias físicas, los elementos de convicción, los elementos de interés criminalístico, y producción de los elementos de convicción, que implica la identificación e individualización del autor, ¿sí? O autores o partícipes del hecho punible que se investiga, así como el medio empleado para la comisión del hecho punible. Posteriormente vamos a hablar sobre eso. El segundo enfoque que tiene la criminalística está orientado hacia la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y que conducen al esclarecimiento del hecho punible que se investiga. Ahora, todo eso se basa en la investigación criminal. Tiene que ver con la investigación criminal. Pero esa investigación criminal debe descansar en un trípode. En un trípode. El trípode tiene 3 patas. Entonces, debe ser el trabajo del pesquisa, aquí le decimos pesquisa, no sé ya cómo le dirán, que es el investigador, el que averigua, el que descubre, el que indaga, ¿sí? El que se mete y investiga y pregunta. Ese es el pesquisa, es la labor del policía de investigación. Esa labor del pesquisa debe ir de la mano con la labor del criminalista, que es el que aplica la criminalística, que sería el técnico, que sería el grafotécnico, técnico que trabaja en el campo, el grafotécnico, el que trabaja en el laboratorio, ¿sí? El antropólogo, el médico legal, el médico forense, el balístico, todos ellos van a aportar información, información que viene, que va a ser obtenida por el investigador, el pesquisa. Y esto va a estar también entonces apoyado en la otra pata, que es la medicina legal y las ciencias forenses. Yo digo que entonces la investigación criminal debe descansar en ese trípode. El trabajo investigador del pesquisa, del que investiga, del policía de investigación, que es el que se mete, indaga, pregunta, averigua, obtiene los elementos y entonces ahí entra la criminalística a trabajar a través de que sus expertos criminalísticos de laboratorio balístico, de laboratorio biológico, de laboratorio de ADN, de laboratorio químico, de toxicología, de antropología, de odontología forense, todas esas áreas. Y aunado, pues, ya me metí a la parte de medicina legal y ciencias forenses. Esas 3 partes, esas 3 patas, ahí debe descansar la investigación criminal. ¿Por qué? Porque la investigación presupone un proceso ordenado de hombres y mujeres que están diseminados dentro
de esa trilogía de funciones investigativas, tanto en el área de investigación, en el área de criminalística y en el área de las ciencias, medicina y ciencias forenses, ¿verdad? Que lleva a cabo una serie de actos, ¿sí? Por gente profesional, funcionarios profesionales, de manera metodológica, y todo eso desencadena el resultado de presunciones, indicios o probanzas que pueden llevar a la condena o absolución de una persona, en un caso específico. Entonces, es un apoyo técnico-científico. Primero, de máxima experiencia, de trabajo de campo y de trabajo de laboratorio, porque está la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Ya posteriormente vamos a hablar sobre eso específicamente. ¿Conjuntamente con qué? Con el área de la medicina legal y el área de la medicina de las ciencias forenses y la medicina forense. Es decir, tiene que ser un trabajo en conjunto, donde la investigación se basa en esa trilogía que les acabo de hablar. Entonces, ¿para qué? Para resolver las interrogantes que se hace en la criminalística. ¿Cuáles son? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió primero? Parece que encontramos una persona suspendida de una soga. Se presume inicialmente que se trate de un suicidio, un ahorcamiento. Pero resulta que la investigación y los elementos que allí están arrojan lo contrario. No fue un suicidio, sino fue un homicidio. ¿Sí? Entonces debemos determinar qué sucedió primero. Lo que parece aparentemente que fuera un suicidio, se convirtió en homicidio. Entonces, ¿dónde sucedió? ¿Estamos en presencia de la escena del crimen verdadera? ¿O fue algo que fue simulado? ¿O es algo, o el hecho ocurrió en otro sitio y dejaron el cadáver allí? Entonces, ¿dónde sucedió? Determinar específicamente cuál es el sitio de suceso. ¿Cómo sucedió? A través del estudio de todos los elementos que se recojan en la escena. ¿Cuándo sucedió? La data del crimen. Eso me lo da, entre otras cosas, el cadáver. ¿Quién lo cometió? Bueno, vamos a recabar elementos, ¿sí? Para luego determinar, a través del trabajo técnico-científico, que se trata de un nombre específico de una persona determinada. ¿Con qué se cometió? Bueno, debemos buscar los medios de comisión utilizados por la víctima, por el victimario, para perpetrar el hecho punible. Y todo eso se hace a través del estudio del tetraedro de la criminalística. Entonces ahí entran a trabajar las ramas de la criminalística, ¿sí? Llamadas ramas o áreas, como la balística, la documentología, la fotografía, la dactiloscopia, la planimetría, la microscopía electrónica, avalúos, siniestros, laboratorio biológico, físico, químico, entre otros. Hasta ahora, ¿qué me pueden decir con respecto a lo que he hablado? ¿Qué se ha entendido? ¿Qué no han entendido? ¿Qué dudas hay? Bueno, con respecto a la diferencia entre criminalística y criminología, por lo que nos dio a entender es que la criminalística se enfoca principalmente en ciertos eventos específicos y en investigar a través de ciencias forenses, huellas dactilares, evidencias físicas. En cambio, la criminología, lo que es diferentes perspectivas de cómo se dio el hecho, a través de la manera social, psicología, económica, derecho, política, etcétera, etcétera. Esa, lo que yo entendí entre esas dos. Sí, es correcto, amigo Jerónimo. Es importante entonces decir que la criminología, o sea, ambas están al servicio del derecho, la criminalística y la criminología, pero la criminología abarca el fenómeno de la criminalidad como fenómeno. Y sus principales objetos pues, de estudio son el crimen, el delincuente, la delincuencia, la víctima y todo el medio social que esto rodea. Es una ciencia que procura, por un lado, la prevención del delito, ¿sí?
Y por otro lado, la reducción de todas esas conductas individuales, colectivas, que son conductas antisociales. También se encarga del estudio de la víctima, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con ella, con la víctima, así como la reparación del daño infligido, ¿sí? Y se apoya en los estudios de especialidades o de disciplinas científicas como la psicología, la sociología, ¿sí? La psiquiatría, los estudios de medicina legal y de toda nuestra ciencia del derecho y también trata el tema estadístico, que todo eso, todas esas estadísticas van a permitir, ¿sí? Concretar los objetivos que tienen, o sea, va a aportar datos para que esos datos van a soportar lo que se denomina en los países las políticas públicas, que debe diseñar un Estado, un gobierno, para afrontar la problemática delincuencial de un país o de un área determinada. Esa es la diferencia entre la criminología y la criminalística. No sé si alguno de ustedes me puede aportar algo más. Entonces, podemos decir que la criminología es una ciencia social y la criminalística se puede decir que es una ciencia natural. Además de eso, la criminología busca comprender el fenómeno social denominado crimen, denominado violencia, todo el tema de la víctima, pero también todo lo que tiene que ver con el victimario. La criminalística estudia el crimen como un acontecimiento individual, es decir, cada caso por separado. Cada caso me va a generar un modus operandi específico, me va a generar evidencias específicas, porque en todos los casos no se parecen. Cada caso se estudia de forma individual. La criminalística lo hace así. Y la criminología estudia el fenómeno delincuencial de manera general, en macro. No de un caso específico, sino de varios casos que han ocurrido en una sociedad, en una ciudad, en un pueblo, en un país, en un estado, en un municipio. Y eso va a generar, entonces, debe generar políticas públicas para hacer frente de manera, a través de las policías, ¿sí? De manera preventiva, de manera investigativa. Entonces ahí es donde entran los cuerpos policiales a practicar, a hacerse sentir y hacer valer las políticas de Estado. Entonces, pero ambas, la criminalística y la criminología, son de carácter práctico, son de carácter experimental, de carácter técnico-científico. Y estas dos especialidades deben ser, para mi criterio, de muy importante, debe ser de estudio obligatorio, tanto para los estudiantes de Derecho en pregrado, como para las instituciones que se encargan de formar policías. Estas dos materias, estas dos cátedras, criminología y criminalística, deben ser de obligatorio cumplimiento en los pensos de estudio de las instituciones policiales. Es mi criterio. Entonces, volvemos a la investigación criminal, ya teniendo claro cuál es la diferencia entre criminología y criminalística. Entonces, la investigación criminal, ¿qué hace? ¿De qué se encarga? Realiza diligencias urgentes y necesarias, que son las primeras diligencias que el fiscal del Ministerio Público el Ministerio Público ordena realizar a los órganos de investigación policial, investigación penal. En este caso, las policías nacionales, las policías municipales, la policía de investigación. Acá en Venezuela se denomina el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. No sé en Ecuador qué nombre lleva la policía el órgano principal de investigación penal. ¿Quién me puede decir?
esa información. Jerónimo, ¿ah? Creo que es la policía judicial, así creo que eso lo conoce, pero no estoy seguro. Policía Judicial. Por aquí está Alejandro Apolo. Alejandro Apolo no lo tenía por aquí. ¿Qué me puede decir Alejandro Apolo? Bueno, acá en Ecuador es más un departamento que, o sea, un grupo que se llama la Policía de Criminalística, que se encarga de la inspección ocular técnica y todo ese tipo de situaciones. O sea, no tiene en sí otro nombre, pero es parte igual de la policía. Pero forma parte es un órgano que cubre todo el país, ¿sí? Sí, justamente es igual. O sea, simplemente es el departamento de criminalística que tiene la policía del Ecuador. Correcto. Y ustedes son órganos auxiliares bueno, primero del sistema penal. Sí, justamente. Todos somos parte de estos departamentos que conforman parte para realizar este tipo de trabajos que realiza la policía y servicios que brinda. Claro, pero también las policías, tengo entendido que tienen también su parte criminalística, ¿sí? Su Sí, departamento sí, sí. criminal. Sí, justamente sí tienen el departamento de criminalística que se llama, simplemente es así, el departamento de criminalística. Muy bien, muy bien. Entonces, Doctor, disculpe, sí, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe, doctor. Bueno, yo laboro en la unidad de criminalística, pero no logré escucharle bien la pregunta. quería decir, la pregunta es porque aquí en Venezuela funciona una policía de investigación criminal, que es el órgano principal de investigación criminal, como es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La pregunta es si allá también funciona un organismo igual o no. Me han dicho que pues también cada policía, sí, cada policía de cada estado tiene su área criminalística también. Ya, le explico, doctor. Verá, acá la Policía Nacional del Ecuador es una sola, Policía Nacional del Ecuador. Hablemoslo así para llegar un poquito, o sea, no sé, a explicarme. Eh, bueno, en una muerte violenta, primeramente, ¿cómo va más o menos avanzando? Primeramente, suele llegar el personal del servicio preventivo. Posterior a ello, avanza a una unidad que acá que se llama DINASEC. DINASEC. Este grupo se encarga de toda la investigación de todos los hechos violentos. Posterior a eso, cuando se trata de hechos violentos, allí avanzamos nosotros como personal de criminalística a hacer todo lo que es la inspección ocular técnica, o sea, todo lo que vaya a servir o aportar para la investigación. Pero en sí, la investigación quien la realiza es un grupo de la Policía Nacional que se llama DINASEC. Nosotros como nosotros como peritos de criminalística realizamos bueno, el trabajo técnico, todo lo que son la inspección, o sea, fijaciones, y posterior a ello, lo que ya Fiscalía pida en la investigación previa, porque nosotros como Policía Nacional somos un cuerpo de apoyo a la Fiscalía de acá de Ecuador. Eso es mi doctor. Ok, exactamente. O sea que ustedes son los peritos y los funcionarios expertos que van a abordar un sitio de suceso y van a realizar todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia de la evidencia. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Y de ahí para adelante lo que pida Fiscalía, como si allí existiese, por ejemplo, en los indicios balísticos, hubiese vehículos, entonces ya después ya Fiscalía enviaría a realizar ya las pruebas balísticas, lo del IBIS, que se saca los marcados, rayados de los indicios balísticos,
o de vehículos, por ejemplo, si ha sido por disparo, pues igual manda a hacer trayectorias balísticas, o sea, todo el trabajo técnico ya lo realizamos nosotros como criminalística, doctor. Usted nos mencionó ahorita un sistema muy interesante que es el IBIS, sistema balístico. ¿Eso funciona Sí, ya? sí, el IBIS tenemos acá. El IBIS es un almacenamiento, o sea que todos los indicios que nosotros como Policía Nacional vamos recabando los indicios balísticos, esto se va a un laboratorio, donde allí funcionan, bueno, con algunos peritos hacen el estudio mediante un macroscopio que se llama, y de allí ya se va determinando los rayados, todo lo que tenga que ver en cotejamiento balístico, y esto aquí ya se va ingresando al IBIS, que es una base, para que cuando ya se, por ejemplo, se coja un arma de fuego en algún procedimiento o en cualquier cosa, esta de aquí se le realiza la pericia balística para hacer cotejamiento, y es de allí donde se determina más o menos o se correlaciona si esa arma estuvo implicada en más delitos. Eso es mi doctor. Muy bien, es correcto. Aquí también se hace igual, pero aquí no funciona el sistema IBIS. Aquí se hace a través del laboratorio balístico de ese cuerpo que le digo, se denomina Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística, que forma parte investigativa y forma parte de laboratorio criminalístico, o trabajo de campo también, trabajo de campo y trabajo de laboratorio. Entonces aquí el área balística hace tiene su banco de datos, pero es un banco de datos, si se quiere, ubicado en la ciudad capital de Venezuela, como es Caracas. Ese banco de datos funciona allí y cada estado tiene su banco de datos, pero no funciona un sistema integrado como el IBIS, que a diferencia de allá es muy interesante porque eso debe ir interconectado. Es un sistema. Muy bien. Al igual que el sistema del AFIS. No sé si ya funciona el sistema del AFIS, que tiene que ver con la identificación de personas. Y tenemos igual manera acá en las provincias, en todas las provincias existe el sistema del AFIS, donde allí existe la identificación de las personas. Correcto. Y está interconectado, me imagino. Sí, en todas las provincias está interconectado. Muy bien, muy bien. Esos dos sistemas son muy importantes para el estudio de la investigación criminal, que es la identificación de personas y lo que tiene que ver con el trabajo netamente balístico, el uso de armas de fuego, muy importante. Ajá, ¿alguien más va a aportar algo? Usted, amigo Marlon Andrade, ¿usted había escuchado algo sobre el tetraedro de la criminalística? Sí me escucha mi doctor, buenos días. Sí, le escucho fuerte y claro. No le escuché bien lo que manifestó, solo lo que el otro compañero estaba conversando. Acerca de si usted tiene conocimiento de lo que denominamos aquí el tetraedro de la criminalística. ¿Usted ha escuchado algo así, parecido? Desconozco, distinguido doctor. Estoy escuchándoles para poder aprender y así algún momento impartir algún criterio en esta ¿Cómo, rama. cómo no? Pues se trata, como lo dije, Doctor, sí, dígame. bueno, yo entiendo un poco sobre este punto que dice el tetraedro de la criminalística, que es un modelo conceptual que representan los elementos fundamentales que deben presentarse para una investigación criminal. Eso es lo que más o menos lo entiendo. Claro, y tiene que ver, se llama tetraedro porque son cuatro elementos fundamentales que están conformados en todo hecho punible, en todo sitio y suceso, aquí le decimos sitio y suceso, me imagino que ya le dirán, ¿cómo le dicen allá? Escena de crimen. Sí, el lugar de los hechos, me parece que otra también era la víctima, el victimario y el método. Esos son los 4 elementos. Claro,
Cuando aquí llegamos, la policía se entera, ¿sí? De que ha ocurrido un hecho punible, un presunto hecho punible que debe ser corroborado, pues la policía se traslada al sitio, ¿verdad? Y realiza una serie de actos en el sitio que posteriormente vamos a ahondar, que tiene que ver con el procedimiento de cadena de custodia de la evidencia. Y lo primero que hace es acordonar el sitio, ¿sí? Para evitar que haya entrada y salida de personas en ese sitio. Una vez dentro del sitio, se debe verificar que estén los elementos que forman parte del tetradero de la criminalística. ¿Cuál es? Primero, que se trate del sitio de suceso original. Eso lo determina a través de la investigación, ¿sí? Para saber si se trata de un sitio simulado o de un sitio original o de un sitio de liberación. Eso también lo vamos a ver. Entonces, corroboramos el sitio de suceso. Sabemos de qué sitio se trata. Y corroboramos entonces que quién es la víctima, quién es el victimario y qué medio de comisión se utilizó. Entonces, tenemos sitio de suceso, víctima, victimario, medio de comisión y vimos, ya me pasé. Sitio de suceso, uno. Elemento de convicción, ¿sí? La víctima y el victimario. Entonces, una vez corroborado esos 4 elementos, empezamos a trabajar, a aplicar los principios de la criminalística, que también lo vamos a ver más adelante. Son 7 principios. Esa es la base de la criminalística. Lo demás es tener sentido común y saber aplicar los protocolos ya establecidos en el abordaje de un sitio de suceso para poder fijar la evidencia, ¿sí? Antes de colectarla, para poder colectarla de manera idónea, para poder etiquetarla, para poder preservarla y poder luego trasladarla al sitio donde va a ser debidamente analizada. Entonces, se debe verificar, una vez que estamos en el hecho punible, el sitio, que debe existir una relación entre todos esos elementos. Debe haber una relación entre el sitio de suceso y la víctima. Y a su vez tiene que haber una relación entre la víctima y el victimario. Y a su vez, esa relación tiene que estar junto con el medio de comisión empleado. Entonces, cada uno de esos puntos, de esas partes que conforman el tetradero, tienen que tener relación. Y eso no lo va a dar el estudio, el abordaje del sitio, el análisis criminalístico que hagamos del sitio y el estudio y análisis que hagamos de las evidencias, de los elementos materiales encontrados en ese sitio. Ahí se basa la investigación criminal. Si hablamos de un hecho de tránsito, pues tenemos que tener entonces, ¿qué ocurrió? ¿De qué se trata? ¿Un arrollamiento? ¿Una colisión? ¿Hay víctimas? ¿Hay muertos? ¿Hay heridos? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos carros intervinieron? ¿Quiénes estaban allí? Sí, todo eso forma parte de la investigación criminal y del estudio del tetraedro de la criminalística para poder determinar qué fue lo que ocurrió realmente en ese sitio donde ocurrió un hecho de tránsito, lo que se denomina un accidente de tránsito. Entonces ahí es donde entra la labor del perito, de ustedes, ¿sí? En el momento de abordar el sitio de suceso y realizar la inspección técnica del sitio de suceso. Allá creo que la denominan como inspección técnica o inspección ocular. ¿Quién me puede responder esa pregunta? Inspección ocular técnica, doctor. Inspección ocular técnica. Ok, bueno. Sí. Aquí se denominaba hasta cierta época inspección ocular, pero luego pasó a ser inspección técnica, porque no solamente la vista se utiliza en la inspección, sino que te va a usar todos los órganos y los sentidos.
¿sí? Puede usar la vista, puede usar el olfato, puede usar el gusto, incluso el oído. Entonces, todo eso forma de la parte de la expresión técnica, ¿sí? Cuando tomamos un elemento, llegamos a un sitio y escuchamos un ruido, ¿sí? Usamos el órgano de los sentidos, el órgano del oído. Pero entonces también llegamos y olemos algo. Oye, huele a quemado, ¿sí? Algo se está quemando, huele a algo que parece parecido a droga. Entonces ahí entra el olfato. Incluso se consiguió alguna muestra de material blanquecino, presunta droga. Incluso el pesquisa más, ¿cómo es? Experimentado, agarra un poquito y de repente prueba. ¿No? Y pierde, sí, esto tiene algo parecido a la... No es azúcar, no es harina, es... ¿eh? Entonces, por eso hablamos de inspección técnica, pero ahora usted me dice ya inspección ocular técnica. ¿Sí? ¿Está bien? Comprende todos esos elementos. Entonces, es verdad lo que estoy diciendo, que se usan todos los órganos de los sentidos, no solamente la expresión, no solamente la vista. ¿Quién me puede complementar esa información? Está muy bien lo que usted dice, doctor. Todo hay que utilizar porque, o sea, es algo que va a ayudar a esclarecer el hecho eh, a una futura investigación. Exacto. Entonces, tenemos la criminalística de campo, que es la que realiza la inspección técnica del sitio de suceso, del vehículo, del cadáver, de la persona viva. También está la planimetría o levantamiento planimétrico que se hace de ese hecho de tránsito, por ejemplo. Se hace un plano donde se dibuja, ¿sí? Más o menos cómo quedó el sitio de suceso, cómo quedó ese hecho de tránsito, la ubicación de los vehículos, la ubicación de las víctimas, la ubicación de los rayados, el sentido, los puntos cardinales. Eso a través de la planimetría. Si hay un hecho con el uso de arma de fuego, trayectoria balística. También se realiza análisis y reconstrucción de los hechos, donde a través del testimonio de las víctimas, ¿sí? Y de testigos, nos pueden aportar elementos que luego pueden ser corroborados a través del estudio de los indicios materiales que ellos encontraron. Y a través de eso se puede reconstruir el hecho como tal. Y también entonces tenemos la criminalística de laboratorio, que se trata de la evidencia traza. ¿Qué es la evidencia traza? ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? La evidencia traza. ¿A qué le suena? ¿Qué creen que puede ser? Evidencia traza. Cualquiera me puede decir algo. No se preocupen porque aquí estamos para intercambiar información. Bueno, como nadie me dijo, yo le voy a decir. La evidencia traza es aquella evidencia, ¿sí? Que llamamos traza porque es pequeña, es minúscula. De repente hasta ni se puede percibir a través de la vista, simple vista, sino que tenemos que apoyarnos, o el criminalista o el investigador tiene que apoyarse, el perito en este caso, de instrumental, como por ejemplo microscopios, lupas estereoscópicas, ¿sí? Para poder ver esa evidencia que está allí, pero que no podemos verla a simple vista. Por eso se llama evidencia traza, es una evidencia minúscula, pequeña, y tiene que ver con fibras, pelos, apéndices pilosos, minerales que forman parte de una muestra de tierra, vidrios, muestras de suelo, muestras de sustancia, pinturas, residuos de disparos y explosivos, hablando de la pólvora. Y
eso se va a encontrar o se va a ubicar en el sitio de suceso como resultado del principio de intercambio que ocurre entre la víctima y el victimario, o del sitio del hecho, y los medios de comisión empleados. Entonces, eso es el tetradero de la criminalística. Eso se debe analizar e interpretar a través de una metodología técnico-científica mediante el uso de equipos y reactivos especializados. Se valora y se describe utilizando un método inductivo. Si, por ejemplo, tenemos aquí una muestra de una herida por arma de fuego y encontramos que hay una especie de ahumamiento que pudiera ser un tatuaje, eso nos puede llevar a inducir o a decir o a inferir de que, bueno, el tiro fue a próximo contacto. Caso contrario, si no vemos ningún tipo de ahumamiento, la herida está limpia, ¿sí? Podemos decir de que ese disparo fue producido a una distancia. Entonces, ¿sí me entienden esa parte de que analizando una muestra, un indicio, una evidencia, un elemento, pues nos puede decir, nos puede indicar muchas cosas, como la distancia de disparo, como la data de la muerte, como cuántas personas perpetraron el hecho, con qué instrumento se realizó el hecho, al ver una marca o una huella en el cadáver o en el sitio, al ver un impacto en una pared, podemos decir que ese proyectil entró y salió o que hubo otro proyectil que impactó. Todo eso forma parte de la investigación criminal, la criminalística de campo, y posteriormente se va a corroborar a través del análisis técnico-científico que va a realizar el experto en el laboratorio criminalístico. Ahora, para ustedes, ¿qué sería una evidencia física? ¿Qué puede ser una evidencia física? Me quedan 10 minutos. Puede ser un arma de fuego. Correcto. ¿Qué más puede ser? En un accidente de tránsito puede ser el vehículo. ¿Ah? Exacto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que puede ser todo objeto material, ¿verdad? Sustancia, huella o rastro de naturaleza diversa y de distinto origen que guarda relación con el hecho investigado. Primero, porque sirvió para producirlo, el arma de fuego, o porque es una consecuencia de los mismos, es decir, el disparo, la huella que deja el disparo, la marca que deja, la herida que deja el disparo, el orificio que deja el disparo en el cadáver. ¿Ve? Se produjo a través del arma de fuego. El arma de fuego es evidencia, ese elemento también es evidencia. Y ese análisis, ¿sí? Ese análisis puede conllevar a la demostración científica del delito, de su autor o autores y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se cometió el hecho. Sí, adelante. Cierren el micrófono, por favor. Marlo Andrade tiene abierto el micrófono. Entonces podemos decir que la evidencia física puede ser huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva, es lo que encontramos en el sitio de suceso. También puede ser armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. También puede ser dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. Pero también puede ser los elementos materiales descubiertos
recogidos y asegurados en desarrollo de la diligencia investigativa, de registro y allanamiento e inspección corporal y registro personal que se realiza en un hecho punible. Todo eso puede constituirse en una evidencia física, un elemento material. También los documentos de toda índole, hallados en diligencia investigativa, en la inspección técnica, o que han sido entregados voluntariamente por quien tenía en su poder. Eso también puede ser una evidencia física. Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, videos o cualquier otro medio avanzado utilizado como cámaras de vigilancia en recinto cerrado o en recinto abierto o espacio público. También pueden ser evidencias físicas. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Quién me dice qué puede ser un sitio de suceso? ¿Lugar del hecho o escena del crimen? Alguien que me diga rapidito porque se está acabando el tiempo. El lugar del hecho para mí, doctor. Ajá, ¿qué puede ser? ¿Qué es el lugar del hecho? ¿Qué es para ti? El lugar del hecho, ¿qué es? ¿Qué entiendes tú por lugar del hecho? Donde inició, por ejemplo, un delito. Ajá, ok. ¿Puede existir más de un lugar del hecho? ¿Más de uno? Sí, doctor. En un caso, en un solo caso, ¿no? En un mismo caso. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, si el hecho, encontramos un cadáver, ¿sí? En la cajuela de un vehículo. El cadáver presenta signos de que fue degollado con una arma blanca. Y en el vehículo no se encuentra sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lugar de hecho es ese? Quiere decir que fue en otro lugar, doctor. Únicamente lo utilizan para la movilización. Ajá, exacto. Entonces es un sitio de movilización o un sitio de liberación. Sería el sitio donde de repente lo botan, ¿no? Y si luego vamos a un sitio donde, una casa, un apartamento donde encontramos una gran mancha de sangre, ¿qué lugar es ese? El lugar del hecho. El lugar del hecho. Pero fíjese, tenemos ese lugar del hecho y tenemos el lugar, la cajuela del vehículo. Tenemos dos sitios, dos lugares de hecho. Entonces, puede ser que cualquier sitio donde haya quedado evidencia puede ser lugar del hecho. Sí, doctor. Sí. Exactamente. Exactamente, porque cada uno de esos lugares se relacionan. Y donde se encuentra evidencia, donde se halla evidencia, elementos de interés criminalístico, elementos de convicción, ¿sí? Es un lugar del hecho. Tenemos que definir entonces de qué tipo de lugar del hecho se trata. Si es un sitio, si es un lugar del hecho originario, si es un lugar del hecho de liberación, ¿sí? Si es un lugar del hecho simulado, si es un lugar del hecho de preparación, si es un lugar del hecho abierto o cerrado, o mixto. Pero todos son lugares del hecho. Y bueno, entra entonces lo que se denomina la cadena de custodia de la evidencia física, ¿verdad? Que a ustedes les compete en el Código Orgánico Integral Penal, está ubicado en el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal, por el cual ustedes se rigen, ¿no? Que es donde se define qué es la cadena de custodia. Posteriormente vamos a enviar un trabajo donde ustedes me van a hablar relacionado con lo que es la cadena de custodia de la evidencia física desde el punto de vista del trabajo que ustedes realizan allá cada quien en su área. Pues, próximamente les voy a hacer llegar esa asignación que va a formar parte de la evaluación.
de este trimestre.